buenas tardes, bienvenidos, gracias por su sintonía, cada sábado aquí en 2x3 en Salud. Buenas tardes, Tati, ¿cómo estás? Yo bien, ¿y tú, Doris? ¿Cómo estás? Estamos bien, ¿Cómo estuvo gracias. tu semana? Vi que estuviste por Santiago. Sí, mucho trabajo, una experiencia muy interesante. Fuimos a Santiago a ver un poquito todo este desarrollo de la provincia en materia de salud. Y la verdad es que... Del sector privado, por supuesto. Del sector privado, sobre todo, sí, como el uso de la inteligencia artificial, de toda esta tecnología. Y quedamos, la verdad, que muy sorprendidos de cómo ha crecido esta ciudad de Santiago. La verdad es que se ve imponente y hay un desarrollo bien pujante en Santiago. Hay que decir que Santiago ha sido el auge del desarrollo de esa burguesía, como dirían los historiadores de Santiago. Sí. El desarrollo del país en realidad está en el Cibao, ha estado en el Cibao hasta por razones históricas. Así es. Y Santiago pues reúne, porque además yo diría, tomando esa experiencia tuya y del equipo de periodistas del Listín Diario, que esos ricos de Santiago invierten en su región, Sí, que es una sí, de las diferencias y son que hay. orgullosos de su provincia, ¿eh? Sí, una de las diferencias que hay, por ejemplo, con nuestra región, amada región sur, y el este, pero el este ha sido un grupo satélite de empresarios que ha ido a invertir en turismo. Y sobre todo en pero, turismo. Sí, pero la región del Cibao invierte, yo te diría que la región completa, porque Santiago es un modelo, pero San Francisco ha crecido enormemente. Un crecimiento inmenso, así mismo es. La Vega también, pero Santiago es un ejemplo de crecimiento. Sí, así que nosotros tuvimos la experiencia de visitar la Clínica Unión Médica del Norte y el Centro Médico Homs. Claro, el equipo visitó otros centros de salud más, te digo la experiencia que yo viví, y la verdad muy agradecidos, un trato exquisito como somos los ibaeños, ¿verdad? Sí, sí. Sí, en ambos centros. Y un gran crecimiento, ellos son centros privados, dicen que tienen sus planes sociales y que están abiertos a toda la población porque ya la mayoría de la población tiene, por suerte, seguro médico y tiene facilidades de acceder ya a servicios de salud ya de mayor tecnología. Sobre Santiago hablaremos más adelante porque nuestro invitado de la tarde es de un Santiago. santiaguero de pura cepa y con él tendremos un verdadero lujo. Nosotros quisiéramos aprovechar también ya en la sección de comentarios, tanto tú como yo, para felicitar a Gustavo Olivo Peña, que puso de nuevo, no en circulación, que está circulando su libro, la segunda edición de su libro, Un hombre discreto y otras historias. Felicidades a Gustavo, un fajador que ganó el Premio Nacional de Literatura. O de cuentos. O de cuentos el año pasado. El año pasado, sí. Y bueno, con su primer libro. Yo con creo su primer libro, y esta es la segunda edición justamente de ese libro, y felicitar también aparte de este Olivo, sí. Quiero felicitar también a Olivo de León. Olivo es el presidente del Instituto de Previsión. De Previsión, del Colegio de Periodistas. Un gremialista de toda la vida en el Colegio Dominicano de Periodistas, y también puso a circular esta semana su libro de 2 tomos, es sobre toda esta historia del gremialismo y las relaciones internacionales, de cómo la labor que hacen los gremios y su proyección internacional, y que cómo eso ayuda a solucionar problemas locales incluso, y cómo la población o el país puede proyectarse a través del gremialismo. Hablaba Olivo también del sacrificio que significa para una persona, que es de vocación, dice él, cuando una persona se dedica al gremialismo, pues sacrifica muchísimas otras cosas, sacrifica tiempo para sus estudios, para su familia, y él hacía un recuento de todo eso, de cómo cuando ocurren asesinatos, ocurren maltratos a periodistas, es la voz de estos gremios la que alzan esa voz a nivel internacional y hacen que se tomen a veces decisiones que favorecen a los países y a las familias de las víctimas. Así es, felicidades a Olivo de León también. Bueno, y ya nada más como titulares, esbozar lo que siguen los problemas de salud gravitando sobre la vida nacional. Nosotros no vamos a abundar mucho en ello porque con nuestro invitado de hoy podemos hablar de todo eso. Es un maestro de la pediatría y con él nos daremos un lujo. Bueno,
pues sigue gravitando el dengue, sigue la alta incidencia de casos, siguen los ingresos, a pesar de que los problemas respiratorios, siguen los ingresos de dengue a pesar de que las autoridades dicen que bajan, la gente reporta otra cosa, pero ustedes van a tener toda la orientación que necesitamos tener, o más orientación de la que necesitamos tener, más precisa, con nuestro invitado de esta tarde. ¿Qué te parece si nos vamos a comerciales? Totalmente de acuerdo, nos vamos a una pausa y regresamos de inmediato con nuestro invitado de la tarde. 2x3 en salud. Muchísimas gracias por continuar con todo el desarrollo de 2x3 en salud. Esta tarde, para Doris Pantaleón y una servidora, Altagracia Ortiz, es un verdadero honor tener con nosotros a un invitado de lujo, como son los de 2x3, al doctor Julio Cabrera, que es un pediatra afamado de Santiago, que nos visita y con quien siempre conversamos sobre todos estos problemas de salud, sobre todo de la epidemia de dengue que tenemos acá. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Por invitarnos, muy bien. ¿Y ustedes cómo se sienten? Estamos bien, Doris. Dijimos que el doctor es de Santiago, pero es que él juró por la bandera de Santiago, pero en sus orígenes son mocanos. De Moca, qué bueno, doctor. Para nosotros un placer, doctor, que usted esté aquí, que nos permita nutrirnos de su experiencia, porque si empezamos a hablar de usted, nos tomamos el programa y no terminamos, sí. Pero sí decirles, recordar que el doctor fue director del Hospital Arturo Grullón de Santiago, el hospital pediátrico, fue quien manejó toda esta estrategia de manejo de dengue durante la gestión de la doctora Altagracia Guzmán, ¿verdad, doctor? Sí, así que experiencia tiene el doctor de más para hablarnos sobre lo que estamos viviendo en República Dominicana en este momento con relación al dengue. Doctor, ¿qué es lo que usted ve? ¿Qué es lo que está pasando en nuestro país con el dengue en este momento, en este año 2023? Bueno, mira, las epidemias debe evaluarse como evalúa el Departamento de Meteorología los huracanes, que lo predice con tiempo y se genera una alerta en la población para prepararse. Y se le da un seguimiento. Y se le da un seguimiento. Nosotros pensamos que este año pues no hubo esa alerta a tiempo. Si uno ve por la prensa que realmente siempre se estuvo hablando de que los casos eran menos, como que se les restaba importancia. Que estaba controlado todo. Y entonces eso hace que la población no lo tome en cuenta y como no le dé la importancia que debe tener para proteger la familia y protegerse ellos mismos de adquirir la enfermedad. Entonces después vemos por la prensa también las declaraciones de que el dengue no era una epidemia, sino que era un brote. Entonces, esos términos tienden a confundir a la población. Entonces, bueno, pues si no hay un brote, quizás no hay que cuidarse tanto, quizás no hay que usar repelente, quizás no hay que evitar los criaderos, o sea, no se le da la importancia. Y eso hace mucho daño. O sea, eso es un error, entonces, doctor, querer minimizar las situaciones. Claro, y eso siempre tiene un componente político. Siempre se habla de que las epidemias afectan el turismo, pero ahora con el dengue, realmente los turistas, por ejemplo, de Alemania y de España se están poniendo la vacuna porque existe una vacuna, la Qdenga, que realmente protege contra las 4 de la cual hablaremos más adelante, sí. Con los 4 serotipos. De manera que yo creo que de ese ángulo pues no se manejó adecuadamente, porque tú tienes que comenzar las actividades de prevención, de eliminación de los criaderos, la promoción a través de los medios de comunicación, visitar las escuelas, los parques, los hospitales también, que pueden ser centros de propagación por los criaderos de mosquitos. Entonces, en ese sentido, pues, cuando no se alerta a tiempo, evidentemente que la epidemia nos arropa de una manera quizás como nunca antes. Dijo la doctora Altagracia Guzmán Marcelino esta semana que el dengue cogió al gobierno asando batata. Así es. Yo Es decir, creo que fuera, como decimos los ibaeños, pues fue fuera de base. De base. Así es. Entonces, por otro lado, a mí me parece que la estrategia de solicitar que todo el mundo vaya masivamente desde el primer día
no es una estrategia adecuada, porque no es... ¿Por qué, doctor? No es que tú, por ejemplo, si tienes un niño con fiebre, no acuda a donde tu médico o donde tú acostumbras a ir a una consulta cuando se te enferma tu niño. Pero decir que vaya a la emergencia o al hospital, a un centro de salud cuando tiene fiebre, primero tú no llevas el mensaje apropiado en un brote de dengue, que son los signos de alarma. Mira, cuando yo veo los pacientes míos, hago una mini encuesta, ¿cuáles son los signos de alarma? Le pregunto a los padres. Ninguno me sabe señalar cuál es el signo de alarma. Todos dicen fiebre. En la fiebre. Pero tú tienes pacientes que son empresarios, profesionales y personas vinculadas, profesionales vinculados a la salud, como bioanalistas o visitadores a médicos. Tú le preguntas, oye, ¿cuáles son los signos de alarma? Fiebre. Entonces, el poner la fiebre como un signo de alarma desorienta a la población. Cuando ustedes que manejan tanto que viven en este medio de comunicación y de prensa, pues saben muy bien que cuando tú vas a enviar un mensaje a la población, tú debes ser muy selectivo para que la población asimile y capte ese mensaje. Pero si tú das 3 y 5 mensajes diferentes, en contextos diferentes, la persona se va a confundir, va a asimilar el que le sea más cómodo, más fácil. Entonces tú ves que la mayoría de la población lo que piensa es que la fiebre es el problema. Y por eso corren a una emergencia inmediatamente. Y eso trae como consecuencia, eso hubiera sido una buena oportunidad, el ver cuando la población acude al centro a la emergencia, poder educar a la población en lo que verdaderamente importa en la evolución de la enfermedad del dengue, como son los signos de alarma. Pero ¿qué nosotros hemos visto? Y yo digo que las mejores auditorías las hacen los medios de comunicación. Ese es el mejor comité de auditoría frente a una muerte lamentable de un caso de dengue. Debe verse el medio de comunicación, doctor, como un aliado, no como un enemigo. Yo digo que es la conciencia del país. Los medios de comunicación, la prensa es la conciencia que nos permite percatarnos de nuestra realidad y tratar de mejorar y de superarnos y de ver qué soluciones podemos dar. Perfecto. Si no existieran esas comunicaciones de la prensa, realmente no podríamos tener una percepción de cuál es nuestra realidad. Y realmente sin esa percepción no podemos buscar soluciones satisfactorias. Doctor, entonces, ¿cuál es ese mensaje específico que se le debe mandar en este momento a la población, donde vemos que nuestros centros de salud están abarrotados, llenos de personas, niños sobre todo febriles y adultos también? Claro. Bueno, hay que enfatizar lo que son los signos de alarma. Ahora, ¿qué pasó con el asunto de la llegada de los pacientes con fiebre, los pacientes febriles? El problema es que entonces los médicos ven un paciente con fiebre y le hacen un hemograma el día que llega y el hemograma sale normal. Exacto. Porque el hemograma en el dengue, los primeros 2 días son normales. ¿Y cuál es el riesgo? Bueno, lo que hemos visto a través de décadas en el manejo del dengue, y ahora se está viendo igual, que un médico examina a tu niño y dice, bueno, tiene las amígdalas rojas, no, mire, las plaquetas están bien, el hemograma está bien, eso es una amigdalitis. Es un virus. Y le da un antibiótico. Okay. Si le dice que es una amigdalitis bacteriana, piensa y le da un antibiótico, el paciente se va muy conforme para su casa, creyendo que tiene eso. El dengue sigue evolucionando porque ese médico no se tomó el tiempo de explicarle al paciente, mire doña, el hemograma está normal. Eso no quiere decir que no tenga dengue. Estamos en un contexto de un brote de una epidemia de dengue. Hay que tomar en cuenta, y lo importante no es la fiebre que no se le va a quitar, porque también hemos creado una cultura de fiebrefobia. Nadie quiere, ay, la fiebre mucho que va a convulsionar. Y las convulsiones ya ni se tratan. Las guías dicen que el tratamiento es peor que la enfermedad. Si una convulsión no dura más de 5 minutos, no necesita tratamiento. Lo que necesita es poner el niño de lado para que no broncoaspire. Así que no es tan importante la fiebre para generar esa preocupación por la posibilidad de convulsión febril. Entonces, doctor, el paciente se va. Perdón, doctor, vamos a pedirle un permisito. Nos vamos a ir a una pausa. Interesantísimo eso de la convulsión, que también la gente debe de saberlo. Nos vamos a ir a una pausa. Cuando regresemos vamos a seguir hablando de dengue y esos signos de alerta
que la gente tiene, eso sí, que la gente tiene que tomar en cuenta y en qué momento acudir a un centro de salud. Regresamos en un momentito. 2x3 en salud. Continuamos esta conversación con el doctor Julio Cabrera, maestro de la pediatría y es director del hospital Arturo Grullón, iba a decir Cabral Ibáez, Arturo Grullón de Santiago de los Caballeros, el hospital más importante de pediatría de esa región. Doctor, Doris cerraba la sección anterior con los signos de alarma. Y yo quiero enfatizar, porque la gente habla de fiebre, como dice usted, pero hay otro que usted me hablaba hace unos días y es el bajón de plaquetas. La gente habla muchísimo de la plaqueta, ya lo maneja mucho como la epidemiología misma la gente. Continúe con su intervención. Entonces, el problema es que si tú esa oportunidad que tiene el paciente, y lo hemos visto en las noticias, de que fue a un centro de salud. Más del 90% de los pacientes que fallecen han ido a un centro de salud más de una vez y muchas veces al mismo centro de salud. Y la mayoría de las veces le han hecho un diagnóstico de amigdalitis. Entonces el paciente se va a su casa tranquilo, pero no se va con la orientación de qué son los signos de alarma, que son los que realmente le van a poder producir un dengue grave y ocasionarle la muerte. Entonces, son oportunidades perdidas. Entonces, ¿qué se logró con invitar a la población a que acudiera masivamente cuando presentara fiebre? Colapsar el sistema de salud. Entonces, tú tienes un médico... ¿Es una mala estrategia? Claro que sí, porque tú tienes un médico con 100 pacientes al lado o tiene varios médicos, el médico no tiene el tiempo. Para yo explicarle a un paciente los signos de alarma, que son vómitos persistentes, que se define, tengo que explicarle qué es un vómito persistente, que vomita más de 3 veces en una hora. Ese es un vómito persistente. Entonces, no solamente... Hay deshidratación, por tanto. No hay que decirle solamente que es un vómito persistente, sino que hay que decirle que cuando presente eso el paciente, tiene que acudir inmediatamente al centro de salud más cercano, que no puede decir que le pasó a las 12 de la noche, bueno, yo voy a esperar a las 6 de la mañana porque el pobre no ha dormido, el niño, e inmediatamente que hay que arrancar porque en 4 horas se puede morir. Le va a tomar 4 horas meterse en choque profundo y si no se trata, se va a morir. Ese es el primer paso. Perdón, doctor, ese vómito persistente es el primer paso de ese signo de alerta, de cuando el niño está empezando. Y dolor abdominal también. Generalmente están al mismo tiempo. Vinculados. Pero no es un dolor abdominal que tú le dices, le dolía la barriga, sí me dolía, pero se me quitó. No es un dolor fijo, que es la principal queja del paciente en ese momento. Un dolor que no lo soporta. Entonces lo otro es que hay que preguntarle si desarrolla actividad en el día, si ve televisión o si pasa todo el tiempo somnoliento. Es otro signo de alarma. Entonces, como decía Altagracia ahorita, con relación a la hidratación, es importante para tomar decisiones de si se debe ingresar o no, cómo está ingiriendo líquido en la fase febril. Lo más importante en la fase febril es la hidratación, pero es la hidratación oral, no la hidratación endovenosa. La hidratación endovenosa genera muerte en el dengue cuando se hace en el periodo febril. ¿Por qué, doctor? Por una sencilla razón de que el exceso de líquido en los compartimentos vasculares genera una presión que se llama presión hidrostática. La presión hidrostática es la presión que ejerce un líquido en su recipiente. Y cuando venga la fuga plasmática que se produce en el dengue, que solamente ocurre en la fase crítica del dengue, cuando cae la fiebre, que es cuando hay mayor peligro, entonces todo ese plasma que sale, más los líquidos que le pusiste en la fase febril, va a producir un derrame pleural masivo y una ascitis, y se te va a meter en choque el paciente, y tú como médico no te vas a dar cuenta. Está enchumbado el paciente, se enchumba. Exactamente. ¿Y tú sabes por qué no nos vamos a dar cuenta de que el paciente se chocó? Porque uno de los escenarios que permite al médico diagnosticar el shock es la hemoconcentración. Cuando tú pierdes mucho líquido, el hematócrito sube, pero si tú le has estado bombeando líquido en la fase febril, ese parámetro no lo va a tener y va a estar el niño sobrecargado y al mismo tiempo en shock y no nos vamos a dar cuenta. Entonces se mueren más. Se han hecho estudios en Singapur
Se revisaron más de 1.500 récords, expedientes, y los pacientes que se le pusieron líquido en los primeros 2 días de fiebre se murieron más, hicieron más dengue grave que lo que se le dio hidratación oral. Entonces, la hidratación oral ha sido considerada el descubrimiento del siglo XX. Ha salvado más de 50 millones de personas. ¿En materia de dengue? No, en materia de deshidratación, en sentido general. Se Ok. usó mucho con la epidemia de cólera, que produjo una diarrea catastrófica. Entonces, la hidratación oral funciona. Entonces, ¿por qué no vamos a hidratar a nuestro paciente? En la fase febril. Entonces, ahí le venimos a preguntar al paciente, ¿está tolerando la vía oral? ¿Está orinando mucho? La mejor manera de evaluar un paciente con dengue grave es esa historia de, ¿está tolerando? Debe orinar por lo menos 4 veces al día. Cada 6 horas, 1 vez por día. Por Pero turno. hábleme del agua, doctor. Si no está orinando, doctor, entonces... Está deshidratado. Está deshidratado, pero Y el eso agua, va a doctor. repercutir mucho sobre cuando pase a la fase crítica. Doctor, los más afectados por dengue son los menores de 18 años, digamos de 18 años, de 5 a 18 Correcto. años. Pero, ¿y si un niño de 5 años me dice, no quiero el agua, o sea, no quiero tomar agua? Si se niega a tomar agua, ¿qué hace? ¿Cuál es la recomendación del pediatra a unos padres que ya están sobrecargados con están situaciones? preocupados, sí. Bueno, hay que estimularlo porque no tiene que beber agua. De hecho, es preferible que tome jugo en la fase febril Ok. porque va a contener electrolito. El agua solo no sería suficiente. ¿Jugo de qué? ¿De limón? De lo que quiera, de lo que quiera. Pero, ¿Hasta refrescos? sí, sí. Hasta refrescos. Bueno, lo ideal son los jugos naturales, pero a mí me gusta mucho prescribir el jugo de manzana que viene al 100%, el MOTS, mezclado con agua, porque hubo un estudio de que haciéndolo de esa manera, 50% agua y 50% jugo, tiene el mismo efecto que los sueros orales Ok, comerciales. ok. Son más Ok. económicos y el paciente le agrada más, el niño. Exactamente. Pero si, volviendo a tu pregunta, si realmente se resistiera a beber líquido, bueno, ya en ese caso habría que hidratarlo un poquito por vía endovenoso, pero Pero un poquito. un poco, a las 2 horas, cuando comienza a tolerar, entonces se envía a la casa, observándole, diciéndole cuáles son los signos de alarma y que debe volver inmediatamente. Y aquel suerito que indicaba mucho que yo no sé si Las se está... sales Sí, de las sales de rehidratación oral. rehidratación oral que tenía la OPS mucho que lo Claro, promovía. por esa era una cosas- manera de abaratar el costo. Cuando eso fue que surgió la hidratación oral en la mayoría de los centros de nuestro país. Sí, claro. Esa era una manera muy económica de Era básicamente preparar. para las diarreas, ¿verdad? O Sí, las para diarreas. hidratar al paciente, hidratar. pero fundamentalmente para la gastroenteritis y la diarrea. Pero el sabor como que a la gente no le gustaba mucho, sobre todo a los Sí, niños. los sueros lo han ido modificando Lo han ido comercialmente modernizando, para hacerlo poniéndole grato. Por sabores. eso, esa mezcla que fue producto de un trabajo de investigación que se realizó en Estados Unidos, del jugo de manzana, mitad agua y mitad jugo, es agradable y Esa más es muy tolerable. buena. Esa está Doctor, buena la recomendación. con esto que usted nos acaba de decir, me pone a pensar en 2 situaciones, doctor Cabrera. Una, la responsabilidad de la familia de observar a ese paciente y cuando empiecen esos signos de alarma, de alerta, acudir al médico Correcto. inmediatamente. Esa es una responsabilidad de los padres, de la familia, pero hay otra responsabilidad, la de los médicos, la del personal de salud, Claro que sí. de saber cuándo es que realmente le va a poner suero a ese paciente o cuándo simplemente vas a seguir con los líquidos orales. ¿Está el médico dominicano preparado? Sabemos que aquí el dengue lo hemos tenido por muchos años, pero surgen generaciones de médicos Nuevos. nuevos. Se está orientando, ¿está el médico preparado para saber eso que usted nos está diciendo a nosotros? Doctor, ¿qué le parece si le pedimos una pausa y Claro. volvemos en un momentito? Regresamos. 2 por 3 en salud. Gracias por continuar en 2x3 en Salud. Estamos conversando, una muy interesante conversación sobre dengue con el doctor Julio Cabrera, que es pediatra y un gran experto en manejo de todo esto que tiene que ver con el dengue en nuestro país, porque tiene años tratando pacientes con dengue y manejando políticas dirigidas a la prevención y al tratamiento de pacientes con dengue. Doctor, le hacía la pregunta antes de la pausa, ¿está el médico dominicano en este momento capacitado para saber en qué momento que tiene que ponerle una solución al paciente o en qué momento ese paciente lo que necesita es hidratación oral para evitar que muera ese paciente con dengue? Sí,
Tú sabes que existen los protocolos. Protocolos. Y esos protocolos nosotros participamos en la elaboración, en la gestión de la doctora Altagracia Guzmán. Sí. Los protocolos señalan con mucha precisión cuándo se debe hidratar oralmente. Es el tratamiento que se le llama ambulatorio en la casa. Mira, es importante decir que el dengue es una enfermedad muy autolimitada, que en más del 98% el manejo es ambulatorio. Es ambulatorio. No existen centros de capacitación como deberíamos tener en este país, que tenemos casi 30 años teniendo dengue. Deberían haber centros de capacitación que entrenara a los médicos, no solamente en los aspectos teóricos, sino también en los aspectos prácticos. Por ejemplo, pudiera existir un centro de capacitación en los principales hospitales que tienen y que reciben pacientes con dengue. Y eso permitiría entrenar no solamente a los médicos de esa misma institución, sino a los médicos de otros hospitales en sentido general. Entonces, realmente, si están preparados, yo entiendo que sí, y que deberían asumir lo que señala el protocolo. Claro, hay un aspecto que no solamente es el conocimiento, sino que la experiencia que se va adquiriendo en la medida que tú vas. Debe haber una buena supervisión. Por ejemplo, cuando Altagracia me preguntaba el asunto de las plaquetas. Bueno, la plaqueta no es una indicación de ingreso. Sin embargo, nosotros vemos, y eso es lo lamentable, quizá tú dirías, bueno, pero quizás no estamos tan preparados los médicos. Cuando tú ves médicos expresarse, médicos que tienen posiciones de directores de hospitales, que se ingresa un paciente si la plaqueta baja por debajo de 100,000. Yo recibí un paciente de 14 años de Puerto Plata, que lo iban a ingresar porque la plaqueta estaba en 70,000, y cuando llega a mi consultorio, yo le hago la evaluación, veo que está bien. Le pregunto, ¿y tú estás comiendo? Uf, muchísimo. Y está en el 7º o 8º día y lo querían ingresar en una clínica. Entonces, así no. O sea, la plaqueta no tiene que ver, no es un criterio de ingreso. Los criterios de ingreso son la evaluación hemodinámica de... Mira, en 30 segundos yo puedo decir, como médico, si tú estás entrando en shock, sin estetoscopio, sin aparato, yo te cojo la mano, te tomo el pulso, y ahí voy a ver la frecuencia de tu pulso, el volumen de tu pulso, si es fuerte o es débil, el calor, si está tu mano fría o caliente, el color, si está rosado o fría, y el llenado capilar. Eso me toma 30 segundos y con eso yo puedo decidir si tú necesitas carga hídrica, si te estás deteriorando o no. O sea, es elemental, el manejo es sencillo, pero el 98% de los pacientes deben manejarse ambulatoriamente. Entonces, ¿cómo es posible que haya una sobrecarga del sistema de salud si la mayoría se pueden manejar ambulatoriamente? ¿Por qué tantos ingresos este año? Porque los criterios, porque no empleamos los criterios apropiadamente. O sea, un paciente en la fase febril no tiene riesgo, nunca va a haber shock en la fase febril. La fase febril dura de 3 a 4 días, entonces en los primeros 3 días nunca se va a presentar una situación de shock, por lo tanto no hay necesidad de ingresar. El criterio de ingresar es cuando tenga los signos de alarma, por eso es tan importante enseñarle a la población en qué consisten esos signos de alarma. Okay. Y por eso que, perdón, Tanti, que vemos ahora a la gente desesperada de que le da esa primera fiebre y no se lo ingresan. No, es que no me lo quieren ingresar el niño, me lo están mandando a la casa. Porque no le explican. Exacto. Porque cuánta gente no me dice a mí, por ejemplo, en la consulta, doctor, pero ¿y no me lo va a ingresar? Porque tiene la plaqueta, le bajó de 90 a 70. Pero tu niño está orinando bien, está tolerando la vía oral, se siente bien. No tiene ningún cambio en su presión arterial. No hay necesidad de ingresarlo. Doctor, usted hablaba en la intervención original de los protocolos, que existen protocolos que fueron hechos en el 16, creo que fue, y ahora lo acaban de revisar y enriquecer un poquito según las autoridades. Pero justamente el problema de la República Dominicana es la poca adherencia a protocolos que los médicos tienen, porque hay que ser crítico también, o sea, en todas las áreas los médicos rehúsan, y aquí cada quien tiene su librito para tratar cosas. ¿Cómo hacer? Es desde la escuela de medicina, desde el Ministerio, desde el Servicio Nacional de Salud, que debe
llevarse al médico formándolo a adherirse a los protocolos que existen? Desde todas esas instancias. Estamos muy acostumbrados a hacer una medicina empírica, porque en mi experiencia, pero si usted no está sustentado en las investigaciones, su experiencia no está sustentada, entonces no tienen fuerza ni tanta validez científica, y usted no debería estarla aplicando, porque uno no debe jugar quinielas con los pacientes, a ver si salen premiadas, ¿verdad? Exactamente. Entonces, los protocolos son importantes naturalmente y hay que adherirse a ellos. Ahora, en el dengue, uno ve muchas veces en el comité de mortalidad que la gente cuando está revisando un expediente que se murió dice, bueno, pero hicimos lo que dice el protocolo, pero está bien que usted se guíe por el protocolo, pero más importante que seguir el protocolo es seguir el paciente. Exactamente. Y para eso usted tiene que sentarse al lado del paciente. Observarlo, como dice usted. Y evaluarlo. Por ejemplo, todo paciente que reciba más de 5 GC por kilo obliga al médico a no pararse del lado de la cama del paciente. Observación permanente. Evaluándolo constantemente, tomándole el pulso, tomando la presión, el llenado capilar, hasta que supere y ese volumen de líquido lo pueda disminuir a menos de 5 GC por kilo. Pero generalmente quizás no se hace. Lo ingresamos, simplemente dice, bueno, lo ingresamos, le estamos poniendo suero. Entonces muchas veces también no nos damos cuenta de que el paciente con dengue hay que tener cuidado con los líquidos, porque cuando la fase crítica nada más dura 48 horas, pero si el médico se mantiene poniendo líquido más de 48 horas, se va a meter en edema agudo de pulmón. Yo digo que el niño que termine la ventilación mecánica es un fracaso en el manejo de los líquidos del paciente. Los líquidos, Ese paciente no fue bien manejado. Yo nunca manejé un paciente, de mis pacientes terminaron en ventilación mecánica. Porque es el medir. El estar al lado del paciente, porque tú puedes en un momento determinado pasarte de líquido, pero si tú estás al lado del paciente, tú rectificas y dices, déjame bajar de nuevo. Y así sube y baja de acuerdo a la dinámica del paciente. Doctor, si es de manera oral que los papás le están dando líquido en la casa al niño, ¿no hay manera, o sea, no hay esa posibilidad de que se exceda de líquido al paciente? No, porque el riñón compensa. La velocidad no es igual, toma un tiempo, la absorción pasa. Cuando es no venoso se te puede pasar rápidamente. Doctor, otra cosa que ha llamado la atención y que la gente tiene sus dudas es con las cifras epidemiológicas. Ahí mismo quería yo también enriquecer, y con las muertes. Exacto, epidemiológicas del dengue, tanto en materia de notificación, de decir, bueno, son tantos casos lo que llevamos en lo que va de año, como de eso, de la mortalidad, que la gente dice, no, se han muerto más, y vemos que cada centro está reportando que tiene más muertes. Y añadir, doctor, pues, a eso que dice Doris para su intervención, si estas personas no murieron de dengue, entonces ¿de qué murieron? Porque las autoridades no han dicho eso. En su experiencia, ¿qué es lo que está pasando con esos números? Mira, las epidemias de dengue no duran hasta 7 meses. Entonces no es verdad que ahora esta epidemia en la próxima semana va a terminar. Probablemente nos queden 3 o 4 meses, lamentablemente. Tienen más de un mes diciendo eso, que ya está bajando. No es así. Entonces el problema de las defunciones, mira, cuando yo veía una entrevista que ustedes le hicieron al viceministro de Salud Colectiva, que decía que habían auditado 50 expedientes y tú le decías que 16 eran confirmados, entonces los 34 habría que ver que fueron descartados. Ahora, ¿qué dice la OPS? No Julio Cabrera, la OPS. Que cuando usted tiene un paciente que sospecha o probable dengue y que haya fallecido por dengue, en la acta de defunción se ponga que es dengue, aunque las pruebas sean negativas, ese paciente, si usted no puede explicar el comité auditor esos signos y síntomas que presentó ese paciente que murió, a qué patología pudiera achacársele esa sintomatología, ese paciente sigue siendo una muerte por dengue. Eso lo dice la OPS. Pero entonces, aquí es una manera de reducir mortalidad y decir, mira, por muchos años este país ha tenido la letalidad más elevada de dengue de la región, de toda
toda la región Sí, sí, de América porque Latina. Han traído Y expertos de todos los de países. todo el tiempo, Desde pero Cuba, Costa Rica. Sí, yo participé con algunos de esos expertos cuando nos visitaban en el Arturo Grullón, pero los expertos vienen y se van. O Exactamente. sea, un experto hace una recomendación, detecta un problema que muchas veces uno lo sabe que existe y da las recomendaciones del lugar, pero quienes tenemos que implementarlas somos nosotros y tiene que haber un seguimiento. Entonces, ¿qué pasa con las defunciones? Sí. Bueno, que si tú dices que no murió de dengue, la pregunta está, yo le preguntaría al ministro, ¿dónde ocurrieron esas muertes de dengue que no fueron dengue? Porque yo me imagino que como han sido casos severos, han ocurrido en hospitales de tercer nivel. Entonces habría que cuestionar qué estaban pensando esos médicos y cuál es el riesgo de que se equivocaran esos profesionales. No había ahí un departamento de enseñanza que supervisara, no había un jefe departamental de clínica, no había un director que en la entrega de guardias debe conocer todos los pacientes que se ingresan por dengue y discutirlo con su personal. Entonces, si no murían de dengue y fueron tratados como dengue, esos médicos prácticamente mataron a esos pacientes. Hicieron una mala práctica. Porque el único paciente que tú le puedes meter carga hídrica, quiero decir, en este contexto, es el dengue. Claro, un paciente que tenga pérdida de sangre, que tenga una diarrea, pero eso es otra cosa. Pero en el dengue no hay una patología que tenga esa fisiopatología de escape de plasma y que amerite un tratamiento intensivo con soluciones. Entonces tú estás diciendo que esos médicos trataron personas como dengue sin serlo. Entonces si tú dices que la prueba del laboratorio fue negativa, hay que entender algo. La sensibilidad de la prueba no es 100%, entonces tú tienes falso negativo. Entonces no es un criterio. Por eso el dengue, más importante que el laboratorio, es la clínica del paciente. Ahí vamos a volver, doctor. Vamos a pedir su anuencia. Nos vamos a unos mensajes comerciales y vamos a venir justamente ahí donde usted terminó. ¿Qué pasa entonces con el clínico? ¿Por qué una comisión me maneja un expediente y entonces el médico, el que está viendo la clínica, no tiene suficiente expertise para tratar a ese paciente? Porque él dice que murió de dengue en un alta de defunción y en el otro unos técnicos, unos expertos me dicen, no, eso no fue dengue, fue otra cosa. Volvemos ahora con nuestro especialista, el doctor Julio Cabrera. 2x3 en salud. Seguimos conversando con el doctor Julio Cabrera. El doctor es de Santiago y vino a acompañarnos a nosotros aquí a 2x3 en salud, de lo cual estamos muy agradecidos. Doctor, estamos analizando la situación de muertes por dengue y estos diagnósticos que clínicamente, o sea, en la acta de defunción dice que fue por dengue y cuando la comisión evaluadora lo examina, ese expediente dice que no es de dengue. ¿Qué es lo que está pasando en ese sentido? Bueno, ustedes pueden imaginar en cuánto estaría nuestra letalidad si esos casos que han descartado se asimilaran en el sistema como muerte por dengue. Tendríamos una letalidad elevadísima, no el 0.08 o el 0.10 que están diciendo, que como quiera es el doble de la letalidad regional, que es 0.04%. Pero tendríamos una letalidad sumamente elevada. Entonces, es una manera de tú reducir la letalidad, maquillarla, por decirlo así. Pero la cosa es un poquito más complicada porque ahora mismo se ha establecido que si un paciente tiene más de 8 días con dengue y se muere, no se murió de dengue. Entonces hay una presión para que ese paciente no se le ponga que murió de dengue, sino que se murió de una neumonía, que se murió de sepsis. Pero si no hubiera tenido dengue, que es la causa fundamental, no hace eso. Entonces, eso es malo, muy malo. Eso es un manejo epidemiológico. Ese es un manejo que no debe ocurrir, es poco transparente. Porque antes yo recuerdo, doctor, que todo el que moría con ese certificado le ponían muerte sospechosa, porque sospechosa de dengue, y eso así era que se manejaba. Correcto, y lo grave de esto es que el comité auditor tiene la potestad para cambiar el diagnóstico. Imagínate usted que yo manejo un paciente
como especialista, Eso digo siempre que lo he es visto. dengue y el comité auditor tiene dentro de sus atributos, si lo Cambiarme cambiar el diagnóstico y decir, no. Eso no fue Eso no dengue. fue así. Pero es increíble, Por eso digo, ¿para qué personas sirve que la no clínica? tienen experiencia, porque ninguno de esos funcionarios ha manejado dengue. Tú puedes apostar a ello. Podrán tener conocimiento teórico, pero en la práctica probablemente no han manejado dengue. Y muchas veces es muy fácil decir, a mí no se me ha muerto un caso de dengue, pero se le muere al otro que tú se lo refieres. Entonces, no todos tenemos la experiencia, modestia aparte, de haber manejado dengue por más de 30 años sin tener cero mortalidad. ¿Tú ves? Doctor, si un niño o un adulto tiene una enfermedad de base estable, y se infecta de dengue. Falsemia. Sí, falsemia o cualquier otra enfermedad. Dengue, lo ingresan por dengue. No muere a causa del dengue ese niño. Claro que sí. Porque entonces Aunque ahora- tenga una comorbilidad, aunque porque tenga una aumenta más comorbilidad. riesgo. Bueno, esos son los Exactamente. pacientes que aunque no tengan signos de alarma, deben ingresarse, aunque estén en la fase febril, porque el que tiene una comorbilidad, diabetes, falsémico, cardiópata, obesidad, menores de 1 año, de 2 años, mayores de 65 años, vive lejos de un centro de salud, pues Esas debe ingresarse. Y entonces, volviendo a lo tuyo, claro, el falsémico tiene más riesgo por su hemoglominopatía congénita que tiene. Pero si se murió, no fue que la falsemia lo mató, Exactamente. porque nosotros hemos atendido muchísimos pacientes falsémicos y cardiópatas Y y no se han sobreviven. muerto ninguno. O sea, Exactamente. fíjate, la supervivencia del paciente con dengue está por encima del 99%, 99.5 al 95%, así que no se debe morir nadie de dengue, entre comillas, Entre porque comillas, siempre es una siempre la persona, ¿verdad? posibilidad. Sí. Pero es menos. Doctor, vamos a hacer unas recomendaciones, a ver si nos alcanza el tiempo de hablar brevemente, por lo menos en titulares, de la influenza y la gripe y todo eso. Pero bueno, ¿cuáles son las recomendaciones suyas como una persona que no me gusta la palabra manejado, atendido tantos casos de dengue durante más de 30 años? Recomendaciones para las autoridades y para las familias, que son familias y hasta las alcaldías que deberían involucrarse en la lucha Que contra la el estamos dengue. viendo muy tímidas Muy en esto. tímidas, Yo no nada veo más las firman un alcaldías convenio y más involucradas. nada. Mira, realmente contener un brote de dengue es muy difícil por la condición que se da de que 75% de los pacientes con dengue son asintomáticos. Entonces, si son asintomáticos, ese es el paciente que va a estar entre nosotros, aparentemente bien, pero que si lo pica un mosquito va a seguir transmitiendo. Entonces, las autoridades, pues, yo creo que reforzar lo que ellos mismos están haciendo, la eliminación de los criaderos, la fumigación, que no es lo ideal, Pero y la gente la mantener... pide, la gente la La pide, gente la la pide porque precisamente por eso los gobiernos, no solamente este gobierno, los gobiernos Todos. a nivel, todos, tienden a usar mucho la fumigación. Porque eso es populismo, además. Populismo, y la gente lo pide, vinieron a gente lo fumigar ve, y se sí. tiene la falta de concepción De que están trabajando. y de que eliminan el mosquito. Así mismo. ¿Tú ves? Porque a la gente le molesta más la picadura del mosquito que la propia enfermedad por la falta de conciencia. Exacto. Entonces, debería coordinar todos los esfuerzos con el sistema educativo. Nuestra educación está muy mala, porque si tuviéramos un sistema educativo que funcionara, fuera otro el tipo de población que tuviera, la gente estuviera más preparada, envolver las comunidades, los comunitarios, los líderes comunitarios. O sea, todo eso es importante para controlar el dengue. Y a las personas, mi recomendación sería que en la fase febril le dieran mucho líquido, que vigilaran si están orinando o no están orinando, y que si presentan los signos de alarma, Perdón, que son doctor, los importantes, en esa fase febril, ¿el acetaminofén para controlar la fiebre? solamente si Solamente, tiene fiebre, si no tiene fiebre. Y cuando entra en la fase crítica no se debe dar acetaminofén, porque el virus afecta el hígado, el acetaminofén es hepatotóxico. Entonces, es importante que mantengan hidratado el niño, el paciente. enfermo, el paciente, y que vigilen si está orinando o no está orinando, porque eso es lo que va a decir qué tan necesario es regresar de nuevo al centro de salud. Doctor, a propósito, yo no creo que nos dé tiempo de tratar lo de la influenza, porque estamos en la fase final del programa ya, pero a propósito de eso que usted dice, el acetaminofén es hepatotóxico. ¿Es verdad que en pediatría, mientras menos medicamento en la etapa inicial de los niños, mucho mejor? Claro que sí. Sí. Claro. Porque dicen que los padres inclusive inducen, me lo decía el doctor Mena, me habló de eso, el doctor Rafael Mena,
que muchos padres van al pediatra, inclusive le induce, doctor, pero póngamele un jarabito. Si no le indican nada, Sí. dice, Si no, el le indican médico no nada, me indicó nada. tiene la sensación de que, de que ese no lo médico trataron bien. porque, pero eso es falta de educación en salud. Claro, así es. Entonces estamos metiendo medicamentos a esos chiquiticos sin Y necesitar. a veces el médico, uno se ve tentado a complacer, A a los hacer una padres. medicina de complacencia Sí. para no perder el paciente. Exacto. Pero uno debe tratar de no hacer una medicina por complacencia, sino hacer la medicina que realmente manda la situación específica que tú estás valorando. Por tú ves. supuesto. Pero para eso, dice usted, hay que dedicarle tiempo al paciente para evaluarlo bien, porque a Claro. veces vemos médicos que son muy flats, o sea, que en 5 minutos ya despacharon a ese paciente, a veces sin preguntar lo fundamental. Se está Así dando es. mucho eso, doctor. Parece que nos va a dar tiempo de la pregunta, por lo menos, ¿cómo estamos en enfermedades respiratorias, doctor? La sociedad ha alertado, la sociedad de Bueno, pediatría. todos sabemos que para esta época del año las enfermedades respiratorias a nivel mundial aumentan. Vamos a decir que no es que sea una ventaja, pero uno puede sentir bien en el sentido de que estas enfermedades, estos brotes epidémicos de infecciones respiratorias son breves, no es como el dengue. Eso dura de 4 a 8 semanas. 4 a 8 semanas, son estacionales. Entonces, cuando las autoridades dicen que el dengue está bajando, yo me pregunto, ¿y no será que son los casos febriles respiratorios que están bajando? Porque yo inclusive escuché a la directora de Arturo Grullón diciendo que no había tenido más casos de influenza ayer en unas declaraciones que ella dio antes de ayer. O sea que son transitorios. No hay que preocuparse tanto, aunque obviamente los padres deben observar si tiene dificultad para respirar, y lo fundamental es hidratar. Por eso nosotros enfatizamos tanto que independientemente de que estamos en un contexto de dengue, todos los procesos febriles tienen la misma intervención, hidratación. O sea, que la hidratación es fundamental. Es fundamental, no importa si es dengue o influenza. ¿Tú ves? Entonces, con eso tú resuelves, y no hay ninguna medida, porque algunos funcionarios han dicho en ruedas de prensa, que si se lleva tempranamente se va a evitar la forma grave del dengue. No es verdad, porque no hemos dicho 1.000.000 de veces, todos, que el dengue no se puede predecir la evolución. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir que en 2 días de fiebre tú lo vas a evitar haciendo qué? ¿Dando líquido? No, no hay manera. Tú orientas a las madres, está orinando, está ingiriendo líquido. En este momento. Eso es fundamental. Inclusive, tú la estimulas a que anoten cuántas veces han orinado y cuánta cantidad de líquido han tomado, cuántos vasos, cuántas onzas, si es un lactante. Y por ahí, cuando vuelva, o ella puede saber si realmente amerita volver de nuevo del Y pediatra. enfermedad respiratoria, doctor, ¿cuándo es el momento preciso en que debe llevarse esos niños al médico? Si el niño deja de comer y tiene que hacer pausa para alimentarse, si tiene dificultad para respirar, se le dibujan las costillitas para respirar, tiene aleteo nasal, que tenga movimiento de las fosas nasales, entonces ahí tiene que llevar al médico. Bueno, doctor, hemos llegado a la parte final del programa. Nosotros estamos, Doris y yo, muy contentas de que usted, hay que decir que el doctor Julio Cabrera vino de Santiago acompañado de su esposa, ahora se regresan, y para nosotros es un verdadero honor tener un hombre de su valía y de su estatura, no física, sino intelectual y moral en el programa con nosotros. Muchas gracias por haberse tomado la molestia de estar aquí. Gracias a ustedes, estamos siempre en la disposición cuando gusten, pues compartir con ustedes estos momentos. Muchas gracias, Si usted doctor. no pudo ver la entrevista con el doctor Julio Cabrera, le invitamos a buscarla en el canal de YouTube 2x3 en Salud y en todas nuestras redes. Síganos. Gracias, nos vemos el próximo sábado a la misma hora por aquí por Teleradio América.